Muy bien, continuamos en PIS Televisión en su programa Ánfora 2021 de hoy día sábado 23 de mayo del 2021. Habíamos anunciado que nos íbamos a Roma, vamos a irnos un poco más al norte, nos vamos a Suiza, a la ciudad de Berna, para conversar con un compatriota destacado. Ya lo tenemos en pantalla, le damos la bienvenida al doctor Javier Gamero. Él es experto en realidad y defensa nacional. También tendríamos que señalar que es un oficial de la Guardia Civil de la época que tenemos conocimiento nosotros y que lo hemos vivido Miguel Ángel, la benemérita Guardia Civil del Perú, pero además también es abogado, es licenciado en Derecho y un experto con una experiencia, valga la redundancia, en el conocimiento de la realidad, y a la distancia vamos a conocer su impresión de nuestro país, este país que está en serios problemas y que necesita del aporte de inteligencia emocional para salir de la situación en la que estamos, Miguel Ángel. Entonces, le damos primero la bienvenida al doctor Javier Gamero en este enlace que estamos haciendo la ciudad suiza de Berna. Bienvenido, doctor Gamero, a Ánfora 2021 desde Lima, Perú, en BIS Televisión. Muy buenas tardes, don Néstor. Un cordial saludo desde el corazón de los Alpes suizos, la ciudad de Berna, que es la ciudad capital de la Confederación Suiza. Muy bien. ¿Cuántos años en Europa, doctor Gamero, y qué tanto está al día con la información de nuestro país, la situación de nuestro país? Estamos ingresando a una segunda vuelta electoral. Bueno, yo tuve una estadía de 6 años en la ciudad de Berna para hacer estudios de Derecho Internacional y luego posteriormente 2 años para hacer mis estudios de magíster en Política Criminal Internacional. Soy criminólogo, tengo una estadía ya de 20 años en este país, sin embargo estoy sumamente actualizado con el Perú. Estoy conectado desde el ámbito académico con el Perú, realizo frecuentemente conferencias, webinars, publicaciones. He estado viajando 1 o 2 veces por año al Perú para dictar una serie de conferencias en los más altos niveles académicos, universidades, Poder Judicial, Contraloría General de la República, la Dirección Nacional de Inteligencia, el CAE, la Escuela Conjunta de las Fuerzas Armadas, las escuelas superiores de las Fuerzas Armadas. Estoy constantemente escribiendo artículos acerca del Perú, de la realidad nacional y sobre todo en temas que corresponden más a mi especialidad, como es la corrupción, la inseguridad ciudadana, el narcoterrorismo. Bueno, mi especialidad es la política criminal internacional, pero sí me siento bastante actualizado a pesar de la distancia geográfica y cronológica de estar pues ya 20 años radicando en la ciudad capital de Suiza. Conversar también, doctor Gamero, conjuntamente con Miguel Ángel, que está en pantalla, Miguel Ángel Risco, que forma parte del equipo periodístico. Pero, ¿cuál es la impresión, cuál es el diagnóstico que tiene de la situación actual de nuestro país, con toda la experiencia que usted nos está señalando y este acercamiento permanente con nuestro país, Javier? Bueno, definitivamente que tenemos una visión crítica los peruanos respecto a lo que está sucediendo en el Perú. Es un estado casi ingobernable, si vemos los últimos 30 años. Verbigracia tenemos pues todos los ex jefes de Estado que están cumpliendo pena privativa de la libertad, a punto de ser extraditados, unos suicidados, otros con arrestos domiciliarios. Es decir,
es un panorama pues que deja mucho que desear si comparamos con los niveles de democracia que vivimos acá en Suiza, ¿no? Que es un modelo de democracia no solamente en Europa, sino en el mundo. Entonces es sumamente chocante para todos los peruanos que hoy en día tenemos que afrontar una segunda vuelta y que tenemos que aceptar, desde luego, porque somos demócratas y así son las reglas de juego, pero que el 70% de la población peruana no nos vemos representados con una u otra candidatura. Este es algo patológico. Vea usted, en los últimos años los peruanos hemos tenido siempre que votar por el candidato menos malo. Nunca ha sido una acción positiva. Entonces algo está mal. Algo el sistema no está de acuerdo a la realidad nacional y hoy en día pues la población pide un cambio, ¿no? Entonces estamos en ese dilema nosotros de ver estos dos candidatos que a mi juicio no tienen el talante para ostentar el alto honor de ser presidente de la República, y lo digo de una manera holística, de una manera general, ¿no? Bueno, conversaremos más adelante con mayores precisiones, pero esta es una impresión personal porque tenga usted en consideración que en Suiza tenemos un promedio de 17.000 peruanos, de repente hay 20.000, 3.000 habrán ilegales, pero tenemos 17.000 peruanos registrados en los 3 consulados de Zúrich, Ginebra y Berna, y de los cuales 8.000 peruanos son los que tienen derecho a ejercer el sufragio, a participar en ese proceso electoral. Yo no puedo naturalmente arrogarme esa facultad de hablar por todos ellos, pero sí tengo una sociedad académica, estoy conectado con todos los empresarios y profesionales peruanos que tienen el privilegio de contar con una licenciatura, maestría o doctorado en una universidad suiza. Es una sociedad académica que ya tiene 7 años de existencia, y en ese segmento social, en esa atmósfera en donde hacemos una serie de evaluaciones y reflexiones, porque todos los años hacemos foros Perú rumbo al Bicentenario en diversas universidades suizas y hacemos publicaciones en Europa y en el Perú. Bueno, no nos vemos pues representados y estamos nuevamente en la historia. La obra de teatro sigue siendo la misma, pero solamente han cambiado los actores, pero siempre tenemos que buscar el candidato menos malo, y en ese sentido pues manifiesto yo mi frustración, mi excepción de la clase política peruana, que tampoco ha sabido manejar esto. No tenemos líderes políticos, los partidos políticos no existen, no tienen ideología, no tienen doctrina, tenemos una prensa mediocre que se ajusta pues a los designios de los dueños de los canales o de las élites, pero realmente tenemos un país pues en una situación calamitosa, y la idea de nosotros es, porque es muy fácil criticar la posición del francotirador incómodamente de los escritorios suizos, pero no, la idea es que nosotros ya no queremos ser meros espectadores, sino ser actores, ¿no? Y tratar de contribuir con el país, y en este caso lo vamos a hacer ahora que vamos a cumplir el segundo centenario de la República, lo vamos a celebrar. Estoy organizando una serie de foros académicos de muy alto nivel que se van a llevar a cabo en el Perú vía online. Los estoy trabajando con mi sociedad académica, que ya hemos creado filiales en Japón y una filial en España, ¿no? Entonces estos eventos académicos van a constar, pues son 3 fechas distintas, y van a tener pues 8 expositores, todos profesionales peruanos, residentes en este país o en Japón o en España. Tenemos algunos invitados especiales, pero el tema va a ser Perú rumbo al Bicentenario. Estamos tocando pues todo el complejo problema poliédrico del Perú, y ver no solamente la gobernabilidad política, sino también ver pues diversas aristas: la salud pública, la seguridad ciudadana, el desarrollo sostenible, la inclusión social, la educación, el rol que juega, pero tomando los parámetros pues de todas las enseñanzas y experiencias que tenemos este grupo de profesionales peruanos en estos países desarrollados. No solamente tenemos un título académico, sino tenemos también experiencia profesional, tenemos contactos profesionales que los queremos poner al servicio del Perú y desde luego al servicio del gobierno, pues que salga triunfador en estas elecciones del 6 de julio.
excelente decisión y excelente las actividades programadas que las vamos a conocer seguramente en detalle, pero permítame que participe también en la entrevista Miguel Ángel Risco, nuestro colega de conducción. Miguel Ángel, adelante. Doctor Gamero, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy interesante buenas tardes, señor Risco. Muy interesante la descripción que acaba de hacer usted de su mirada siendo peruano desde el exterior. Y en ese mismo entendido, quisiera preguntarle que los problemas del Perú tampoco no solamente obedecen a un contexto propio e interno, sino también a la presión que reciben, por ejemplo, de ideologías y de tendencias que también han estado dando resultados en algunos lugares del mundo, como por ejemplo en el caso de España también, y peor aún en el caso de América Latina, concretamente en el caso de Venezuela. Entonces, mucho se habla aquí de algunas tendencias, por ejemplo, que llevan como bandera de lucha el cambio de la Constitución. No importa a dónde nos lleven, pero todos están más o menos con esa onda del cambio de la Constitución. Y dicho sea de paso, 30 años atrás o 20 años atrás, también en Estados Unidos, en Europa, había un movimiento muy fuerte que dio lugar también a la creación de diferentes partidos políticos, que era este movimiento de los indignados, ¿no? Y aquí en el Perú un poco los indignados están siendo dirigidos, por ejemplo, por Pedro Castillo, porque no tienen, gran parte de ellos no tienen posición, no tienen ideología, sino que simple y llanamente son contestatarios de una realidad, por ejemplo, de un sistema económico que debería ser modificado, cambiado, o también de un sistema político en donde prácticamente sus líderes terminan siendo, como muy bien lo han manifestado, encarcelados por casos de corrupción. Entonces, ¿cuánto pesa el factor internacional, ideológico y de movidas, por ejemplo, también económicas en un país como el nuestro? ¿Y cómo tenemos que afrontar justamente esas circunstancias, doctor Gamero? Bueno, a mi juicio era previsible en América Latina, en la región, estas tendencias ideológicas foráneas del Acuerdo de Puebla, el Foro de Sao Paulo, ¿no? Y habíamos visto pues el caso de Chile, el caso de Bolivia, el caso de Ecuador, el caso de Argentina, pues esto a la luz del apoyo, el soporte que brindaba Cuba y sobre todo Venezuela. Entonces la tendencia era esta, ¿no? Entonces yo esperaba en este proceso electoral que los partidos políticos y las élites pudieran haber avisorado este escenario, cosa que no lo han hecho. Hemos tenido una derecha irresponsable, que la verdad los 30 años que ha estado en el poder, lo único que ha hecho es pues incrementar esa brecha social. Teníamos una derecha que estaba fragmentada, la derecha empresarial de la CONFIEP, por Keiko Fujimori, que la quieren tener como presidenta, porque va a ser un rehén cautivo de los intereses de esta élite que ha ido saqueando al país. Teníamos una derecha tecnocrática con Hernando de Soto, un hombre con 17 doctorados honoris causa, voceado siempre para ser premio Nobel de Economía, y teníamos pues una otra derecha más popular, más folclórica, ¿no? Más común, como era la de López Aliaga. Pero la irresponsabilidad, los egos colosales han dado lugar pues a que esta tendencia en la región de la izquierda se haya llegado a cristalizar. Se hablaba de Verónica Mendoza, se hablaba del mismo Lescano en las últimas encuestas, pero bueno, sorpresivamente ganó pues la izquierda más retrógrada, la izquierda radical, que tiene pues preceptos políticos ya pasadistas, anacrónicos, desfasados completamente, vetustos, ¿no? Que han fracasado y han llevado al país. En el caso concreto de España, hemos tenido en las últimas elecciones que pues los madrileños han defenestrado pues a estos comunistas o socialistas, como se llaman, porque efectivamente, lamentablemente en todos los países, si nosotros vemos los datos y las cifras, y eso es lo que hacemos los académicos, vemos el caso de Venezuela, su situación económica, el costo social, ¿no? El gran desplazamiento que hay de venezolanos por toda la región latinoamericana, la situación económica de Argentina,
Bueno, en el caso de Ecuador por lo menos había una rectificación, vemos en el caso de Colombia, pero esta era la tendencia. Hay una influencia, desde luego que sí. En Europa también suelen haber estas influencias. Hoy las influencias son más de derechas, pero también hay influencias de izquierda, pero Europa usted tiene, pues, por lo general, izquierdas más académicas, izquierdas más moderadas, izquierdas pues mucho más racionales. Y en el caso de la izquierda del Perú tenemos unas izquierdas respetables como la del señor Mujica en Uruguay, a mi juicio la misma señora Bachelet en Chile era más moderada, pero sí, tener este chavismo, este marxismo-leninismo, maoísmo, pues estos contactos con el Movadef, realmente pues es espeluznante. Lo que yo puedo decir de este señor Castillo, con todo el respeto que se me merece como un peruano, un hombre del Ande, yo respeto mucho al hombre del Ande y a todos los peruanos en general, es un compatriota, pero no tiene los pergaminos académicos para dirigir un país, no tiene los pergaminos académicos que son necesarios, pues un presidente tiene que ser un estadista, tener conocimientos de economía, conocimientos de derecho, y no está pues preparado, ni siquiera sabe expresarse bien, y está recurriendo a un populismo pues barato, ¿no? Vendiéndose como un maestro, como un rondero, como un hombre rural, pero no hay una convicción, y hay pues cierto temor, pero es cierto también que va a concatenar con ese, o va a conectar con ese deseo de la población de desesperación, de hambre, de miseria, de olvido, de muerte, de abandono total de parte del Estado, y la gente quiere un cambio, ¿no? Las circunstancias se dan, el caldo definitivo está allí, no se ha logrado, no hemos analizado la violencia política en el Perú, ¿no? Solamente hemos visto las consecuencias, ¿no? Pero no se ha hecho un análisis de las causas de este problema y no se ha hecho en los últimos años absolutamente nada. Con respecto pues a lo que originó esta masacre de Sendero Luminoso contra la población peruana, este terrorismo. No quiero ponerle epítetos a todo este movimiento porque entramos a una discusión doctrinaria que no es la intención en este momento, pero las causas están para esa insatisfacción social y hoy pues corremos el riesgo de que el Perú va a tener que entrar pues en la fase del comunismo o en la fase del socialismo, si se quiere, del siglo XXI, pero va a costarle a la población peruana tener que defender sus libertades y valores fundamentales. Yo no creo que el señor Castillo pueda hacer mucho porque ninguno de los dos candidatos tiene una representatividad popular, no van a tener la mayoría del Congreso de la República, el espectro político peruano es más de derechas que de izquierda, la población civil va a tener que aprender a ejercer su ciudadanía, a ser ciudadano y defender los partidos políticos, tienen que madurar, tienen que crear una ideología, tienen que defender su democracia y no ser meros vientres de alquiler. La prensa va a tener que tener una responsabilidad con la verdad, hoy muy venida menos la prensa peruana y los periodistas más emblemáticos en tela de juicio. Claro. Esto va a ser un reto para el Perú, para poder recuperar su democracia, pero esta es una insatisfacción que está, no son los académicos los que vamos a decidir el futuro del Perú, ni los políticos, sino va a ser la población peruana y es una prueba de fuego. Por el otro lado tenemos la candidatura pues de la señora Fujimori, que tiene una buena formación académica, sin embargo tiene un pasado no muy transparente, muy diáfano, que digamos, ha tenido oportunidades de poder hacer algo por el país, sin embargo, pues, y no le quiero acuñar todo lo que ha hecho su padre, sino sencillamente la actuación que ha tenido ella en la política, y la verdad pues que el antivoto que tiene la señora Fujimori es sumamente grande porque está siempre ligado pues al tema de la corrupción. En el Perú tenemos pues una corrupción sistémica, el problema principal para mí del país es la corrupción, que es una amenaza para la gobernabilidad en el Estado de Derecho moderno, y es una conferencia que voy a dictar en el Perú del Bicentenario de lo que es la corrupción, y lo vamos a hacer en la ciudad de Madrid. Pero estamos en este dilema, sí va a haber una influencia, y la respuesta a todo esto sería pues
sencillamente que hay que tener una convicción política, tenemos que buscar una gobernabilidad política, los partidos políticos, y tiene que haber debate, tiene que haber discusión. Hoy en día, pues me decía un amigo que sabía que iba a estar en esta entrevista, Javier, tienes que ser cauto, no digas nada, porque si dices A, te va a odiar el 50% del país, y si dices B, te va a odiar el otro 50% del país, porque el país está polarizado. No hay que tener temores, no hay que tener miedo, el poder lo tiene el ciudadano. El señor Castillo no va a poder hacer gran cosa, salvo pues que tenga el apoyo de las Fuerzas Armadas y entramos en una dictadura abierta, como ha sido el caso de Maduro, que con Hugo Chávez tenía toda la Fuerza Armada de Venezuela, pero en el caso del Perú, yo no creo que la Fuerza Armada, que ya aprendió la lección en la era del fujimorismo, que desterró todos los principios democráticos, van a aprender, pero es el pueblo, así como se ha sacado al señor Merino, pues en menos de 4 o 5 días, con marchas pacíficas. De esta manera no va a poder hacer absolutamente nada el señor Castillo o la señora Keiko Fujimori, si es que sale presidente, ¿no? Doctor Gamero, para facilitar un poco también el diálogo. Sí, ¿cuál de los dos candidatos, en todo caso, pone más en riesgo la institucionalidad democrática en el Perú, según su propia mirada, desde fuera, siendo peruano? Es una pregunta muy difícil la que usted me hace. Yo particularmente no suscribo en principio ninguna candidatura, pero debo de reconocer que es espeluznante leer el plan de gobierno de Perú Libre, ¿no? Ver las entrevistas que se han visto del señor Cerrón, pues dejan mucho que desear, y la verdad hay pues una gran inseguridad, ¿no? A pesar de que yo, a mi juicio, no va a poder hacer nada el señor Pedro Castillo de lo que él piensa, ¿no? Porque no se lo van a permitir, pero sí vamos a tener un atraso pues de 5 años, porque el Perú no va a crecer, ¿no? Pienso, o sea, dentro de la distancia con la que estoy con el Perú, pero pienso, en el caso de la señora Fujimori va a mantener el status quo, ¿no? Va a mantener el sistema de libre mercado con las posturas o los postulados pues neoliberales, ¿no? En ese sentido puede dar más tranquilidad de que va a existir inversión extranjera, se va a respetar la propiedad privada, la libertad de empresa, ¿no? Pero, claro, corre el riesgo también de que ella, pues, esas prácticas corruptas que ha empleado el fujimorismo toda la vida con esas enfocadas políticas. Hoy, no sé, yo he tenido oportunidad de hacer un trabajo académico en la Universidad de Berna, la red de corrupción y crimen organizado en el Perú, en el régimen de Fujimori, y sé lo que le estoy hablando, ¿no? El fujimorismo es considerado la Harvard de la corrupción. Esto ha sido publicado, pues, en hechos trabajos con profesores alemanes en universidades suizas, y se ha publicado en toda Europa. No hay congreso al que yo asista de criminología en Europa en donde, cuando se toca el tema de corrupción, no se deje de hablar de esta Harvard de la corrupción, de la red descomunal de corrupción y crimen organizado en el Perú en la década de los 90. Entonces, allí también... Doctor Gamero, una precisión. Doctor Gamero, una precisión. Usted acaba de mencionar que se ha trabajado un texto, que el fujimorismo es la Harvard de la corrupción. Quisiera que nos precise para tomar nota y buscar esa publicación. Sí, este es mi trabajo de tesis en la Universidad de Berna. Está para ostentar el título de criminólogo. Lo hice con un profesor alemán, Karl Ludwig Kunz, en una universidad suiza. Este trabajo está escrito pues en idioma alemán y obtuvo la nota máxima. Yo hice este trabajo con mucha racionalidad política, racionalidad penal, criminológica, racionalidad académica. Entonces he analizado el caso del Perú y yo tengo muchas publicaciones en el ámbito de la corrupción, porque he estudiado pues el caso de muchos países sobre el fenómeno de corrupción como criminólogo. Entonces, esto es lo que opinan los especialistas en política internacional, ¿no? Le puedo citar una serie de nombres que no los van a conocer, son nombres en alemán, pero le pongo el caso del señor Raúl Zaffaroni, que ha sido presidente, un connotado penalista argentino y presidente de la
Corte Suprema de Justicia, y él ha expuesto también una plenaria sobre el caso de la corrupción del gobierno de Alberto Fujimori, y esto pues aquí están especialistas en política criminal, expertos en corrupción. Entonces acá lo que tiene que hablar uno es con racionalidad académica y no por posturas políticas. Entonces puede existir el temor. Hoy en día la señora Fujimori tiene un pedido del Ministerio Público de 30 años de pena privativa de la libertad, y el Ministerio Público pues cuando hace una denuncia al Poder Judicial es porque existen los elementos de juicio, ¿no? Para poder ver. Entonces, claro, como una persona, es la gran pregunta que está cuestionada, puede postular a la presidencia de la República, y eso podría significar pues una manera de parapetarse, escudarse en esa inmunidad presidencial para pues librarse de la cárcel. Y eso es lo que está generando también una desconfianza en la población, ¿no? De que seguiremos allí, retrocedemos pues 30 años. El Castillo vamos a retroceder 60 años. Ese es el escenario que se nos está presentando. Poniendo esos datos, doctor Gamero, en una balanza y siendo objetivo, sin decir que usted vaya a votar por uno y otro, ¿quién ganaría? ¿El beneficio de la duda o el corrupto? Es bien difícil. Yo particularmente, estamos a 3 semanas de las elecciones, me parece, o 2, no lo sé. En principio no suscribo ninguna candidatura. Y si yo realizo un voto de conciencia, bueno, el voto es secreto, yo diría, pues, bueno, no voto por nadie y vicio. Naturalmente que voy a ir a votar. No, es lo que yo digo, pero claro, cuando uno ve ya el análisis político en sí, el no votar o viciar el voto pues va a favorecer al candidato de Perú Libre, que al parecer no, tampoco no se cree en estas encuestas. Sí, a ver, díganme ustedes como periodistas, ¿quién pudo vislumbrar que Pedro Castillo iba a sacar cerca del 20% de la votación y el resto estaba en 10%? Ninguna encuestadora, ningún periódico, ningún periodista de investigación. Un fracaso rotundo. La prensa ha fracasado. Total. Yo le voy a decir por qué dice la corrupción, digamos, la Harvard de la corrupción en el Perú. En el trabajo que hemos hecho sobre corrupción en el foro político de la Confederación Suiza, nosotros hemos establecido pues la teoría de los 5 controles democráticos, que son importantes para poder luchar contra la corrupción. ¿Cuáles son estos controles? Primero es el control político o control administrativo, que es el Ejecutivo. El Ejecutivo tiene que controlar, están los órganos de la Contraloría General de la República, la Policía Nacional, los servicios de inteligencia, que se tiene que velar por esa moral pública sostenible. Pero existe un segundo control, que es el control legislativo o control parlamentario. La labor más importante de un parlamento hoy en día no solamente es dar leyes, sino también ejercer una labor de control al Ejecutivo, ¿no? Pero tenemos un tercer control, que es el control de la judicatura, el control judicial, ¿no? Que es sumamente importante. Tenemos un cuarto control, que es el control electoral, ¿no? Esto es muy importante porque cuando hay corrupción, hay afanes dictatoriales de permanencia en el poder, pues se requiere de los órganos electorales, vale decir, Jurado Nacional de Elecciones, RENIEC, OMPE. Bueno, patológicamente el Perú pues tiene 3 organizaciones, pero existe un último control que, no por ser el último, es el menos importante, es el control civil. ¿Y quiénes son los actores de este control civil? Va a tener usted los partidos políticos, que no existen en el Perú. Ninguno califica para ser un partido. No hay doctrina, no hay ideología, son vientres de alquiler, y todos los políticos se pasan de un partido a otro. Todos postulan al Congreso, a las alcaldías, pero se cambian de partido. Tenemos otro actor, como es la sociedad civil. Hay una bulia social, una anomia colectiva. La población no participa, es indiferente, no le da lo mismo. Tal es así que lo hemos visto en la primera vuelta. Pero existe otro actor importante en este control civil, que tampoco, a mi juicio, está a la altura de las circunstancias en el Perú. Es el caso de los medios de comunicación social. La prensa, pues, que ha jugado
han linchado mediáticamente, han ejercido un terrorismo de imagen y de reputación a buenos candidatos y carambas han generado pues que exista esa confusión y esa manipulación mediática, psicológica ha dado lugar pues a que tengamos esta segunda vuelta. Pero eso, por eso le digo yo, estas son, ahora, yo no lo sé, yo tendré que votar, mi voto va a ser de conciencia, yo quiero dormir tranquilo, ¿no? Y lo voy a decidir, pero sí, o sea, en principio yo no suscribo y estoy preocupado, muy preocupado, tenemos muchas dudas respecto al futuro del Perú, ¿no? Vamos a ver cómo podemos ayudar al Perú, pero está en un estado crítico, la gente, hay un sonambulismo político en el país, la gente está petrificada, fosforizada, ¿no? Ante estupefacta ante estos resultados, carambas, hay desconcierto y tenemos una crisis económica, tenemos una crisis sanitaria, bueno, todos los jinetes del apocalipsis que nos han venido y Sí. son años muy difíciles para cualquiera de los dos candidatos. Correcto, doctor Gamero. Bueno, en realidad le agradecemos por la explicación, por la precisión de muchos de los temas que usted ha señalado, están en discusión acá y están en la agenda. No necesariamente los medios de comunicación de señal abierta y que usted también lo acaba de señalar que hay sesgos, y esto como reflejo del poder económico más que del poder político, ¿no? Porque el poder económico es quien está prevaleciendo en nuestro país y es lo que está reflejando la situación actual. Hay alguna prensa como la que está surgiendo y que nosotros de alguna manera formamos parte de esa prensa, que es la prensa del Internet, de las redes sociales, y que estamos tratando de buscar con expresiones y con explicaciones como las suyas de la situación de nuestro país para no caer en el pesimismo, porque aparentemente con todo lo que usted ha explicado estamos en un país que no tiene salidas y creemos nosotros con el optimismo de la experiencia. Eso no es cierto, perdone. Eso no es cierto, perdone, yo tengo mucho optimismo y estoy trabajando y dando un input al Perú. No, pero no me refiero a usted. Tenemos que aprender los peruanos. Perfecto. Pero permítame. Yo no veo un pesimismo. El Perú permítame también, Javier, explicar lo que estoy tratando de demostrar. La situación que usted la pinta no significa que usted sea pesimista. Perfecto. Y eso está clarísimo. Lo que está también claro en agenda es que aparentemente estamos frente a dos posiciones en competencia electoral para elegir que no satisface ni a uno ni a otro lado. La competencia presidencial, que tiene como fin el 6 de junio con la segunda vuelta, no va a satisfacer a todos los peruanos, eso es cierto. Pero ¿qué tanto? Y esa es la pregunta que quisiera en síntesis muy puntual, doctor, porque el tiempo nos ha ganado y esta no es la primera oportunidad, porque no hemos hablado, por ejemplo, del tema de la corrupción que usted es además criminólogo y ha hablado de trabajos sobre el tema, pero creo que lo que está en juego en nuestro país en este momento es si hay que hacer cambios o no hay que hacer cambios, primero. Si la clase política tiene la capacidad y el poder económico tiene la capacidad de mirar a los pobres, que son los que han votado en primera vuelta, eso creo que también está en la agenda. Pero, ¿qué hacer? ¿Qué hacer frente a esta situación? ¿O continuamos en un estado que usted lo ha señalado muy bien con Keiko Fujimori, que ya tuvo y tiene además antecedentes judiciales y de corrupción evidentemente comprobados, y otra opción que representa aparentemente un desconocimiento del gobierno de lo que significa manejar un estado? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿A dónde tenemos que aterrizar? Y ese es el optimismo al que yo me refiero.
¿no? A que tiene que haber salidas, Ya. tiene que haber salidas y tiene que haber un acto Sí. de autocrítica de los actores más importantes, que son los partidos políticos y el poder económico, que son los que finalmente deciden la situación del país. Sí, bueno, hay que cambiar el status quo, definitivamente. Me preguntaba antes el señor Risco si había que cambiar la Constitución, de repente sí modificar algunos artículos, se tiene que discutir, no creo cambiar a estas alturas. Vea usted, tenemos una crisis económica, una crisis sanitaria, tenemos graves problemas en el país, la gobernabilidad social, la gobernabilidad económica, la gobernabilidad política son elementos fundamentales, tenemos que mantener el timón del piloto. Entonces hay que sí, no hacer cambios drásticos como hacer una asamblea constituyente y cambiar la constitución a estas alturas. Veo que Chile ya lo hizo y han aprobado por un cambio de constitución, pero en este caso, pues, dada la coyuntura del país y esta ingobernabilidad de los últimos años con 3 presidentes, o 4, no lo sé, pero carambas tenemos pues que paliar estas medidas. O sea, tiene que haber un cambio y el pueblo quiere un cambio, porque esto ya no va más así, no va más. La brecha social es muy amplia, hay que convocar a los profesionales. Yo le echo la culpa en principio al Estado, porque el Estado va a mantener a muchos medios de comunicación social. Lamentablemente la publicidad, eso tiene que regularse. No puede ser pues que hoy en día muchos medios de comunicación de provincias son abandonados, hay un monopolio de la información. La prensa es un papel muy importante, la media verdad puede ser la más peligrosa de las mentiras, decía Mikhail Gorbachev. Entonces se requiere pues una profesionalización de los hombres de prensa, de las élites que manejan esto. Tiene que haber sí ciertos cambios, no quiero entrar a detalles, la Constitución es muy amplia, tampoco yo la he leído ni estoy en el tema, pero sencillamente no podemos seguir. Tiene que haber un cambio de dirección, un cambio de rumbo para poder dar una oteada a estas personas del Perú profundo, ¿no? Que también han enviado un mensaje porque se sienten olvidados, se sienten pues marginalizados, y esto no puede seguir, ¿no? Entonces hay que pensar también en estas comunidades altoandinas, y eso es una democracia, ¿no? Para esto los políticos que no tienen la capacidad pues van a tener que tener buenos asesores, trabajar con los colegios profesionales, convocar a los mejores profesionales, y no solamente pues esa política del amiguismo, del patriotismo y querer, no, se tiene que convocar a los mejores profesionales y se tiene que romper pues ciertos esquemas, se tiene que romper ciertos paradigmas, pero se puede hacer. El Perú tiene todo el potencial para hacerlo, créame usted, la riqueza que tiene el Perú, la personalidad del peruano. Hace una semana he dado una conferencia de prensa en el Japón y yo decía, si comparo a un japonés, a un suizo, a un noruego con un peruano, la sociabilidad del peruano, la apertura, es un potencial riquísimo. Sin embargo, en nuestro país no hay igualdad de oportunidades, no todos tienen, entonces tiene que haber algún cambio, ¿no? Tiempo de cambios. Son tiempos de cambios y en Bicentenario. Vamos a tener otra oportunidad, va a depender de sus tiempos, porque está quedando varios temas. A Miguel Ángel lo veo con intención de preguntar también, y hay varios temas que están quedando en la agenda. Le agradecemos, Javier, por esta oportunidad. Optimistamente, al final hemos coincidido de lo que nosotros estamos diciendo. Tiene que haber cambio, y ese cambio es lo que está en la decisión de nuestros electores el 6 de junio. Muchas gracias, Javier, por esta primera oportunidad, y vamos a ver los tiempos suyos para conocer las actividades de la sociedad, y BIS Televisión pone a disposición la señal cuando realicen los eventos. El primero, que entiendo va a ser en España, porque hay un gran potencial de peruanos, de compatriotas como usted, doctor Gamero. Hemos tenido la oportunidad de conversar. Está quedando también en la agenda la participación de los peruanos en el exterior en esta competencia electoral que ha permitido elegir a 2 representantes. Eso también queda en agenda, para que lo tenga, por favor, como una agenda pendiente en la próxima reunión. Miguel Ángel. Sobre una curiosidad, doctor Gamero.
estoy justamente buscando acá su nombre y apellido y dónde están los artículos que ha escrito. Aquí he encontrado ya algunos que inclusive han sido de referencia para algunas tesis, inclusive en la Marina de Guerra del Perú, y también sobre terrorismo y criminalidad y la presencia del ISIS aquí en América Latina y en el Perú. ¿Su apellido materno cuál es? Porque estoy buscando justamente más información, ya me causó la curiosidad para seguir buscando sus textos. Sí, mi apellido materno es Kinoshita. Mi abuelo era de nacionalidad japonesa, Javier Gamero Kinoshita. Sí, en Europa me conocen más, al menos en Suiza, como Ger Kinoshita, siempre mis profesores, porque acá solo se emplea un apellido y piensan siempre que el apellido materno es mi apellido paterno, pero sí, pero tengo muchas publicaciones en alemán con Kinoshita, en inglés, bueno, mis publicaciones están en Noruega, en Dinamarca, en Austria, en Holanda, bueno, lo puede buscar. Correcto. Soy un pero hombre su lugar de nacimiento. Académica. El lugar de nacimiento. Y el apellido paterno es limeño. De Pampacolca, doctor Gamero. Sí, así es. Claro, sí, Pampacolca, la tierra de Juan Pablo Vizcardo. Es de Arequipa y Guzmán, así es. Así es. Una vez recuerdo que cuando era teniente me dijo otro teniente arequipeño que yo tenía algo que ver con Vizcardo y Guzmán. Claro, o sea, nunca he ido a Pampacolca, que es pues la tierra de mi padre, que dicho sea de paso yo no he conocido a mi padre, pero siempre me preguntaban, ¿tú eres Gamero de Trujillo o Gamero de Arequipa? ¿No? Y yo soy de Arequipa, de Pampacolca. Bueno, es así la vida, ¿no? Miguel Ángel. Pampacolquino. Muy bien. No. Muchísimas gracias por su participación y por supuesto que vamos a tenerlo, creo que más seguido, para hablar de estas cosas que son sumamente importantes, especialmente el tema de la corrupción, porque mucho se ha investigado aquí, desde Javier Descanseco, pasando diferentes comisiones en el Congreso, el caso Lavajato, con tremendos informes que se han hecho, pero nunca se ha llegado a concluir absolutamente nada concreto. Y creo que el Perú necesita decisiones más drásticas para definitivamente evitar que los corruptos sigan manejando al Perú como su feudo. Y lo dice muy alegremente el Contralor General de la República cada vez que declara a la prensa que cada año el Perú más o menos gasta entre 23.000 o pierde entre 23.000 o 25.000 millones de soles justamente por incompetencia y por robo de sus funcionarios. Y definitivamente, ¿cuándo paramos todo esto, no? De modo que creo que va a ser permanentemente nuestro consultor externo en este espacio que es Ámora 2021 y Televisión. Y fíjese, el 9 de julio en España empezamos con el primer evento y yo voy a dar el play de honor con una conferencia sobre la corrupción como amenaza para la gobernabilidad en el Estado de Derecho moderno del Perú del Bicentenario. Y voy a explicar allí en esa conferencia. Bueno, es un tema muy amplio, con mucho gusto, claro, esa es mi especialidad y puedo con mucho gusto. Muchísimas gracias. Muy bien, a ustedes. Muy bien. Y ahí yo dejo también algo más en agenda, si me permite, doctor Gamero, con las gracias por esta primera oportunidad. Dejo también algo en agenda, que es el tema de las reparaciones civiles en nuestro país, que es un tema que nunca se ha cumplido y que ya lo hemos tratado en alguna oportunidad. Muchas gracias, doctor Gamero. Vamos a conversar antes de la segunda vuelta para conocer un poco más, o a lo mejor ya decidió en ese momento el voto después del debate presidencial del 30 de mayo. Esperamos hacerlo días antes, doctor. Perfecto, muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias en nombre de todos los televidentes por la claridad en la que nos ha puesto muchos de los temas, que eso es lo que queremos. Esa es la intención de BIS Televisión Educación para nuestros televidentes.